una fecha anunciada, porque mañana es la fecha federal, es decir, la fecha de la marcha federal universitaria, así está titulada, y es nota de tapa de todos los medios de comunicaciones nacional. De hecho, la UBA ha hecho una declaración en donde espera una marcha multitudinaria y totalmente pacífica, como debe ser. Muy buenos días, profe Barcelona. Daniel Núñez Vivar, desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo le va, profesor Barcelona? Buen día. Buen día, muy bien ustedes, chicos, ¿cómo están? Muy bien, profe, agradecido por su atención. Bueno, profe, coméntenos, primero, ¿se encuentra acá en la provincia de San Juan? ¿Usted mañana va a marchar en nuestra provincia o marcha con la CONADU Histórica, de la cual usted es miembro, marcha mañana ahí en Capital Federal? Me encuentro acá en la provincia, bien. Nosotros marchamos acá con la marcha acá en la provincia de San Juan, porque la característica de esta marcha es que al ser federal se marcha no solo en Buenos Aires, sino que en todas las ciudades donde hay universidad pública. Bien. Profe, a ver, se cobraron los haberes del mes de abril, ¿y de cuánto fue el incremento de los salarios, el instructivo que envió Nación hacia las universidades para la liquidación de los sueldos de los docentes? Un 1,7% de aumento de sueldo en abril, literalmente el 50% de lo que fue la inflación para ese mes. Así que el gobierno sigue profundizando la política de ajuste sobre los salarios de los trabajadores universitarios, con aumentos salariales siempre por debajo del índice inflacionario. Lo cual implica que con este uno y moneda que les ha dado en este mes de aumento, ¿cuánto lleva, con este último aumento, cuánto es el aumento que llevan en lo que va del año? ¿Llegan al 5%? Nosotros... Sí. No, estamos muy por debajo. Hemos tenido aumentos del 1% por mes, el 1,1% y ahora el 1,7% en el de abril, y en el mes de marzo no tuvimos aumentos salariales. O sea que no han llegado, o sea, han superado apenas el 3% de aumento, lo cual implica que están lejísimos. Hoy se dio a conocer el índice del precio al consumidor, la inflación en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que dio en los primeros 4 meses del año arriba de 11 puntos, lo cual va a estar muy similar a lo que va a pasar en el orden nacional. Y ustedes tienen un aumento en el cual los primeros 4 meses del año de tan solo 3.1, 3.2%, pero realmente es una barbaridad, indigno lo que está sucediendo con el salario de los docentes y con todos los trabajadores de la universidad, ¿no? Sí, la verdad es que es una situación indigna, esa es la palabra que en este momento representa a todos los trabajadores universitarios. Entendemos que estamos haciendo nuestro trabajo por un salario indigno, la primera vez que nos sucede esto, y como dice usted, tenemos una inflación arriba del 11% y aumento por debajo del 5%, consolidando o continuando con lo mismo del año pasado y del anteaño pasado, con aumentos muy por debajo o a la mitad de lo que es la evolución de la inflación. Profe, a ver, desde el gobierno nacional evidentemente están, sinceramente ya no tiene, siguen no sé cuántos días más sin el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, y acláreme esto, porque ya muchas voces hablan del PAMI, de las universidades, de los hospitales de la UBA, que han sido novedad o han sido información a nivel nacional durante toda la semana pasada. Además de no cumplir con la ley, ¿el gobierno se está atrasando en las partidas, profesor? ¿Ahora? Sí, profesor. Sí, ¿me toma ahí, profe? Sí, lo tomo ahí. Bien. No sé si escuchó la pregunta. ¿El gobierno se está atrasando en las partidas para las universidades, además de no cumplir con la ley?
Sí, el gobierno está retrasando la partida para las universidades. Ellos están en una ejecución. Primero que ha habido un presupuesto de ajuste, sí. Por supuesto, porque al no cumplir la ley está mandando menos. De eso está mandando el 50%, hay meses que no han mandado lo que tendría que mandar para funcionamiento, y en el caso de los hospitales, no solo de la UBA, tenemos que hablar de un sistema de hospitales públicos que sostienen las universidades, donde no solo se hacen las prácticas de medicina, sino que se atiende a muchas personas en el marco de lo que es salud pública. La UBA atiende 700.000 personas por mes, más o menos. Entonces, no están mandando, no han girado ningún fondo. Lo ha reconocido a todo esto el subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez. Efectivamente, sí, de hecho en el PAMI también sucede lo mismo. El PAMI ha tenido estos problemas que a principio de mes, 90 días de atrasos en el PAMI. De esa forma obviamente vas a tener equilibrio fiscal. Cuando, como es el dicho, este mes llegué y porque no pagué la luz, porque me atrasé en esto. Evidentemente el gobierno ya tiene un problema serio ya de caja, ¿no, profesor? Sí, está demostrando esa situación, el fracaso de su política económica, de tanto ajuste, haber dejado a los trabajadores sin plata en el bolsillo, se complica la recaudación y por ende ellos van a profundizar más el ajuste sobre las instituciones. Y lamentablemente a este ajuste sobre estas instituciones las pagan los que menos tienen, porque es muy cruel seguir ajustando en PAMI, en ANSES, en discapacidad, es con los jubilados, es contra los discapacitados y también con los trabajadores estatales, pero no andar los fondos para el funcionamiento del PAMI, llevarse la plata del ANSES para otro lado, es directamente meterse con los más vulnerables y los que menos tienen, que son los jubilados. Claro. Desde la UBA, ¿no? Ya adelantaron que, bueno, la marcha de mañana, esperan una marcha federal universitaria que sea pacífica y multitudinaria. Seguramente así será, seguramente veremos mañana una ciudad de Buenos Aires colmada, no solamente de estudiantes, sino de profesores y también por parte de la sociedad que va a acompañar. Lo mismo se espera. Ustedes no, porque van a ser acompañados también por las autoridades universitarias, por los estudiantes y por parte de la sociedad sanjuanina. Seguramente en San Juan veremos un panorama similar, ¿no? Sí, en San Juan esperamos un panorama similar, acompañamiento de toda la comunidad universitaria y no universitaria. Ya sabemos que hay varios sectores sindicales y de la sociedad civil que se están expresando a favor, porque hay una situación acá con el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario que llevamos 7 meses desde que se homologó o se ratificó en el Congreso de la Nación después del veto presidencial. En lo que estamos defendiendo es la República, no solo es la universidad, no solo es la educación pública, sino que entendemos que es un límite a un presidente que está desconociendo los otros poderes del Estado, está desconociendo al Congreso y está desconociendo a la justicia, que le ha dicho que tiene que aplicar la ley. Entonces nosotros entendemos que esta marcha de mañana va a ser multitudinaria, porque no solo es en defensa de la educación pública, de la universidad, sino que es en defensa de la República, porque no puede haber un presidente que no quiera cumplir una ley. Profe, y una vez pasada la marcha, ¿cómo sigue esto, profe? Porque evidentemente el gobierno, bueno, ya no podemos decir que se vuelve fuerte en el conflicto, porque el gobierno está muy golpeado por su propio accionar, digamos las cosas como son. Pero, bueno, los trabajadores siguen perdiendo, los docentes universitarios siguen estando por debajo de los niveles inflacionarios. ¿Cómo puede seguir esto desde el Aconado Histórico, de donde usted es miembro? ¿Qué puede pasar a partir de la semana próxima o a partir del mes de junio, profesor? Mira, lo que todas las federaciones empiezan a continuar con sus reuniones y ámbitos deliberativos
a partir del viernes 15, 2 días después de la marcha, 3 días después de la marcha, para ver cómo se continúa en el caso de que siga esta situación, de que la Corte Suprema no resuelva rápido el tema de la aplicación de la ley de financiamiento. Lo que estamos acordando en líneas generales es no claudicar con el conflicto, mantenerlo vigente, mantenerlo visible, pero tenemos que ver cómo hacemos ahora en lo que queda de mayo y junio, porque no queremos perjudicar a los estudiantes. Claro. No queremos dejar sin mesa de examen a los estudiantes, entendiendo que también son parte, son víctimas de esta situación como somos los trabajadores. Así que va a continuar el plan de lucha. Entiendo que van a haber paros, pero no van a ser paros de una semana, ni mucho menos, no se van a afectar mesas de exámenes, y después veremos en el segundo cuatrimestre cómo continúa esta situación. Ahí es donde va a depender mucho, insisto, de cómo actúe o no la justicia para que el gobierno vaya a la aplicación inmediata de esta ley. Profe, el sector tal vez más vulnerable sean los docentes de los institutos o colegios preuniversitarios. Un docente de un colegio preuniversitario, no le voy a decir de que si llega a 800.000 pesos porque eso es un sueño, pero a ver, ¿supera por lo menos los 300, 400.000 pesos, profesor, o está todavía menos en su salario? No, depende de la cantidad de horas cátedra que tenga en la antigüedad. Lo que sí te puedo decir que las horas cátedra en la provincia se pagan mucho más que en la universidad. Bien. A tal punto que cada vez que un docente licencia horas cátedra en la universidad, en los colegios preuniversitarios, porque se ha ido a la provincia, después pasa mucho tiempo hasta que se encuentra algún docente que se quiera hacer cargo de esa carga horaria. Es porque hay una sencilla razón: con dimes y diretes uno no puede decir cómo están las paritarias provinciales, porque no estamos en ese sector a pesar de trabajar. Se han respetado aumentos por IPC. Claro. Más tarde, más temprano, un IPC que, como siempre decimos, no es el que debería existir, pero se ha respetado por lo menos esos aumentos salariales. Entonces, lo que ha sucedido es que la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores provinciales, o por lo menos el sector docente, no es abismal como si es en la universidad, donde tenemos un gobierno y tenemos que decirlo como es. Hay un gobierno provincial que llama paritaria y hay un gobierno nacional que no convoca paritaria. Claro. Eso es lo que está sucediendo. Esto es una cuestión ideológica, básicamente, de ir contra la universidad pública, ¿no? Porque no se entiende, profesor, del conflicto por el conflicto en sí, más sabiendo que tenés que cumplir con una ley, ¿no? Sí, somos el único sector que no tiene convocatoria ni llamada paritaria desde agosto del 2024. Claro. Somos los universitarios. Todos los demás sectores, tantos nacionales como provinciales, están teniendo paritaria. Incluso el mismo gobierno nacional convoca a ATE y a UPCN para sus paritarias de la que es la Administración Pública Nacional. Y a nosotros no nos convocan. Somos los únicos que el gobierno no quiere cada paritaria. Por eso acuerdo con usted, Daniel, que esto es una cuestión pura y exclusivamente ideológica de parte del gobierno nacional contra las universidades públicas. Y lo grave es que lamentablemente algunos sindicalistas, de los cuales usted ha mencionado, acuerdan justamente estos indignos salarios, ¿no? Estos indignos aumentos para los trabajadores de la Administración Pública Nacional, y después el gobierno los toma para todo, incluyendo, por supuesto, a los docentes de todas las universidades del país, ¿no? Sí, tenemos un gobierno nacional que
toma los acuerdos firmados con otros sectores de los trabajadores estatales nacionales para aplicárnoslo a nosotros, sobre la base de que ellos han decidido no dialogar con la universidad, no dialogar con sus trabajadores ni con sus autoridades, porque de esta situación, de esta paritaria nacional, antes, además de los sindicatos, había representantes de los rectores que, claro, como siempre decimos, eran como los mediadores entre las dos partes cuando se tensaba. Pero ahora, bueno, estamos ante un gobierno que ha decidido no discutir con las universidades en ningún ámbito, y es lo que ha producido esta crisis, esta falta de diálogo y este autoritarismo. La última, profesor, o dos últimas consultas, profe. La última medida de fuerza le entró también el gobierno. De hecho, desde Capital Humano notificaron a las distintas universidades públicas de nuestro país, a los distintos sectores, que les exigiesen a los docentes por lo menos el servicio mínimo, es decir, estamos hablando de educativo, es decir, les exigían de que, bueno, los paros no fuesen tan fuertes. Eso daba cuenta de que las adhesiones a la última medida de fuerza fue alta, y le dolió al gobierno nacional. Y después, de alguna forma, bueno, acá salieron algunos padres a quejarse por las medidas de fuerza en los colegios preuniversitarios. Esta situación ha seguido escalando por parte de esta presión o apriete desde Capital Humano hacia los distintos sectores. Sí, ha seguido escalando, incluso le ha pedido un informe de quiénes hace paro o no, y sabemos que ellos están dispuestos a no mandar los fondos de los días de paro del gobierno nacional. Así que ha seguido escalando, y bueno, y el gobierno ha recibido, sí, a través de expediente, cosa que no sucede con nosotros cuando le pedimos una convocatoria paritaria al grupo de padres que quiere que volvamos a trabajar con tal normalidad a costa de nuestra pérdida salarial, sin decir nada sobre nuestra pérdida salarial. Claro. Así que entendemos ahí que el gobierno ha seguido presionando, va a seguir presionando, pero bueno, se va a encontrar con una resistencia muy grande. Este no es el primer gobierno que ataca a la universidad, y por ende no es potestad de ellos. Así que han seguido presionando, pero bueno, nosotros vamos a seguir enfrentando y defendiendo lo que consideramos que es justo. Por último, profesor, díganos a qué hora es la convocatoria, el punto de concentración, y si se puede saber qué recorrido va a tener justamente esta nueva marcha en defensa de la educación pública y el salario de los trabajadores universitarios. La convocatoria es con concentración a las 16 horas en la puerta de la Facultad de Filosofía. De ahí vamos a marchar hacia el Rectorado, por Central, Mendoza, Mitre, General Hacha. De ahí veremos si doblamos en La Prida o en Libertador hacia Caseros, y de Caseros volvemos por Mitre hacia el frente del Rectorado, que es donde se va a instalar el escenario para la lectura del documento consensuado y el cierre de la marcha. ¿Oradores van a haber varios o será solamente un solo documento? No, se ha discutido a nivel país un solo documento consensuado por los distintos sectores que refleje la realidad de los distintos sectores, pero nada más que eso. Eso es lo que se ha definido. Bien. Profe, le agradecemos por su tiempo y por su atención, y obviamente vamos a seguir consultándole, porque desgraciadamente, y aquellos ya que superamos los 40 años y peinamos canas, profe,
Yo viví cuando Cavallo en el 2001 fue contra las universidades también, cuando fue el 3. ¿Esto es peor que el 13% de Cavallo, profe? Sí, esto es peor que el 13% de Cavallo, incluso del recorte de López Murphy, porque claro, López Murphy lo que hizo fue en su momento proponer un recorte sobre algo que ya estaba presupuestado y aprobado por el Congreso de la Nación. Claro. Y acá lo que tenemos es un gobierno que directamente no quiere cumplir una ley y que no se basa en presupuestos. Profesor, muchas gracias y seguramente vamos a estar en contacto posteriormente a esta gran marcha federal en defensa de la educación pública en toda la República Argentina, y como usted lo acaba de decir, a partir de las 16 horas, la concentración acá frente a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte. Esto es la Avenida Ignacio de la Rosa, entre Sarmiento y calle Entre Ríos. Así que todo el pueblo sanjuanino va a estar acompañando mañana a la gente de nuestra Universidad Nacional de San Juan. Muchísimas gracias, profesor. No, muchas gracias a ustedes, chicos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Fue el profesor Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS San Juan, miembro de la CONADO Histórica. Bueno, la situación 1.7, sí, claro. no tiene. A ver, acá ya no pueden hablar de caja. 1.7 creo que me dijo 1.5. Y en marzo no tuvieron ningún tipo de... Lo cual implica, Daniel, que les ha dado el 3.2%. Obviamente que